Bueno, vamos a hablar de falacias y tipos de falacias. Comenzamos con el concepto de qué es una falacia. Una falacia es un argumento incorrecto o erróneo sobre algún tema. Em, una falacia puede estar conformada de varios argumentos. Em, Falacias de relevancia. Estas falacias de relevancia son las más comunes, las que se suelen ver en la vida cotidiana. Bueno, estas se dividen en varias ramas. Está la primera, que es apelación a la emoción. Esta, esta dice es la más común entre las diferentes ramas. Suele apegarse a las emociones, a los sentimientos de las personas, para evadir un tema en específico. Se suele ver en noticieros, radio, redes sociales, también se puede llegar a ver. La segunda es pista falsa. Em, Se conoce cuando utiliza alguna distracción para llamar la atención y desviar la, la idea principal y llevarla a otro tipo de concepto. La tercera es hombre de paja. Em, Se distorsiona la posición del contrincante, del argumento que dio él, cuando eh, notando, resaltando algún rasgo físico sobre el contrincante, desviando así la idea principal. La cuarta es apelación a la fuerza. Como su nombre lo dice, se apela a utilizar la agresividad, alguna amenaza o algo para desviar el tema principal. Em, la siguiente, bueno, sigue la falacia de inducción deficiente. Esta falacia habla de los errores comunes surgen por premisas que son irrelevantes e inadecuadas para que justifique alguna conclusión. Quiere decir que está utilizando premisas que no llevan a ningún lado ni son suficientemente precisas o verdaderas para justificar eso. Bueno, esta falacia se divide en varias ramas. Empezamos con la primera, que es el argumento por ignorancia. Es una conclusión que se apoya en una apelación. eh, es ilegítima a la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Em, Como cuando algo es probable que sea verdadero porque no hay una forma de evidenciar que es falso. Se divide en otra rama que llama la apelación inapropiada a la autoridad. Esto se basa en falacias que dice un tipo de autoridad falsa. O sea, es una conclusión que se basa en el juicio de una supuesta autoridad. O sea que no es algo irrelevante. Causa falsa, la tercera rama. Es aceptar como causa de algo que en realidad no lo es. Así de sencillo. Bueno, otro tipo de falacia es la falacias de presuposición. Estas falacias utilizan mucho lo que son las preguntas, la interrogación. Em, es una pregunta compleja. Hace una pregunta que presupone la verdad de alguna preposición, oculta dentro de la misma pregunta. Se divide en varias ramas. La primera es falacia de accidente. Es una falacia informal
aplica una generalización a casos individuales que esta no regula. La segunda, perdón, segunda rama es la pregunta compleja. Aquí utiliza mucho lo que son pues las preguntas, pero en cierta forma afirmando una idea o un argumento, sin necesidad de, de decir, de afirmarlo, de algo concreto, utiliza la duda. Em, la siguiente falacia, hablamos de falacias de ambigüedad. Estas falacias intenta como de cambiar los conceptos, bueno, perdón, se malinterpreta palabras o frases em, em, cambiando como resultado la falta de atención o es manipulado deliberadamente durante el transcurso del argumento. También se divide en varias ramas. La primera está en falacia de equivocación. Es la que se ha confundido dos o más significados de la misma palabra o frase. Sí, se confunde, se intenta de revolver los dos conceptos, las dos, sí, los dos conceptos que uno tiene de cierta palabra. La segunda es falacia de eh, anfibología. Surge de una manera imprecisa, torpe o equivocada, en la que se combinan las palabras conduciendo a un posible significado alterno. ¿Qué quiere decir esto? Se intenta de revolver los conceptos para lo último del argumento, cambiar la idea que uno tiene sobre este argumento, cambiar significados. La cuarta falacia sería por composición, en la que erróneamente se extrae una conclusión de los atributos de las partes de la totalidad. Y la última falacia sería por división. Extrae una conclusión errónea a partir de los atributos de la totalidad a los atributos de la parte de un todo. Estos serían, así explicado brevemente, los tipos de falacia y las ramas en que se divide cada tipo de falacia. Acordémonos que son tres tipos de falacia, otra vez, son la eh, falacia de relevancia, de ambigüedad y de inducción. Y ya esto sería todo.